Yo lo conocí cuando él trabajaba en la universidad para hacer la revista Manuscrito. Se la diseñé, le ordené todas las cosas para poder imprimir, porque se imprimió allá en la imprenta Offset Service, que yo dirigía todo el taller y veía la impresión. Y estaba muy impresionado por la rapidez que yo le solucionaba las cosas. Muy impresionado. Uy, si llegó, tomó ya, salió la cosa. Ahí nos conocimos, pero no recuerdo el año, como te decía. ¿Cuándo se editó? 75. 75. Sí, tiene que haber sido el 74, a fines del 74 o el 75 a comienzo. Uy, llegó, no sabía cómo podía trabajar allá y cómo podía hacerle esto, porque no tenía la experiencia de ver la máquina de impresora, menos el taller fotográfico, de litografía. No sabíamos, no existía la computación en ese momento. Solamente armábamos originales igual que las agencias de publicidad en ese momento. Pegábamos las tipografías, las fotografías, se tomaba una foto del total de cosas y después se procesaba todo. Llegó con una serie de manuscritos, en parte una maqueta, pero no se podía llamar maqueta porque no existía. Pero llegó con el nombre, el manuscrito, y que quería esto y esto otro. Entonces yo le ordené todo eso rápidamente. Ahí se terminó de diagramar, lo terminé yo. ¿Tú hiciste la diagramación? Sí, la diagramación, sí. Él me llevó las cosas como quería, los capítulos como quería que fueran. Y yo diagramé y ordené todos los cuadernillos, la secuencia de todo. Entonces, tenía la experiencia, como te digo, de la imprenta. Él no sabía cómo hacer un original para que se imprimiera. Bueno, todo eso se lo solucioné yo, rápidamente. Después de hacer manuscrito, él se dedicaba siempre a su trabajo en la universidad. Y no nos vimos, nos separamos. Y yo dejé de trabajar en la imprenta y tenía mi propio negocio ahí en Las Tarrias. ¿Ah? Y me ubicó. No sé cómo me ubicó. Creo que llamó a la gente de la imprenta donde trabajaba, porque salió la imprenta de allá de Colón. Era una imprenta súper cachilupi, como dicen. ¿Ah? La casa era estupenda y en Avenida Colón con Bondi, quedaba a 2 cuadras del Chile Films. Así que era una casa enorme, linda, hermosa. Y después pasó mucho tiempo, creo que él viajó a Alemania en ese lapso, y cuando volvió me ubicó. Y ahí comenzamos a trabajar juntos. Incluso se fue a vivir en el barrio en Isabel Riquelme. Yo vivía en Isabel Riquelme, pero en ese momento estaba viviendo en Las Condes arriba. Pero comenzamos a trabajar metódicamente toda la semana. Iba 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Mira, tenemos que hacer este trabajo, este libro, y comenzaba a diagramar las cosas ya. Páginas, la portada, ¿qué quieres poner en la portada? Así íbamos conversando y yo iba armando toda la cosa. Primero tomaba nota y rayaba hacia mis secuencias con lápiz en bloc, y después lo pasaba todo porque ahí comenzamos con la computación. En ese momento comenzó con la computación. Nos basábamos mucho en la escuela de Ulm, que era muy adicto a lo que hacían en Ulm, Ronald. Entonces, por eso seguía más o menos, y yo también me encantaba y ahí íbamos armando peleábamos harto también, porque no es lo que yo quería, pero esto te queda bien aquí, porque si hablamos técnicamente de cómo hacer esto es mejor acá, recortar acá, etcétera, etcétera.
la ubicación de los textos. Él era partidario de Ulm, como ustedes decían, y yo también era, entonces sabía más o menos cómo se hacía ese tipo de trabajo. Hacía su distribución también en el computador, que no tenía tanta memoria que necesitábamos para hacer algo. Entonces yo llevaba el mío y trabajábamos en esa forma. Nuestra relación era exclusivamente de trabajo. Conversábamos muy poco, salvo cuando escuchaba música, y yo era coleccionista de discos. Y le decía, mira, me compré este disco, y le encantaba. Y escuchábamos música y mientras trabajábamos. Era eso más que nada, y dedicaba exclusivamente 2 o 3 horas que nos juntábamos en las tardes a hacer, a diseñar estas cosas, estos libros. Y varios, fueron varios libros. Yo era un aspecto más funcional con Ronald, ¿te fijas? Y obviamente en la etapa que estaba enfermo, Ronald, vamos al supermercado, ¿qué quieres? Y me dice, especialista en los yogur que él consumía, o esos acompañamientos al Sodimac, donde le describía a la persona que le iba a preparar las pinturas, ¿te fijas? Y que al señor que preparaba la pintura le parecía, ese verde le parecía igual que el otro verde, y para Ronald era absolutamente distinto. Échale aquí, échale acá. Y cambiaba, qué sé yo. Tengo como esos recuerdos. O de repente tenía que hacer cambios de dólares o de euros, ¿te fijas? Entonces yo le hacía el trámite, o de repente se complicaba con algunos pagos de cosas muy domésticas, de la luz, el agua que no le había resultado, y se lo pagaba, qué sé yo. En mi oficina, yo en ese tiempo todavía estaba con trabajo presencial, y en mi oficina sabían que si, estoy hablando más bien en la etapa que ya Ronald estaba enfermo, si Ronald me llamaba, yo iba a estar disponible y iba a partir. Éramos muy buenos para conversar. Mario, ¿no es cierto?, de repente me miraba así porque Ronald me llamaba por teléfono pidiéndome algo de supermercado, y terminábamos hablando de la vida, ¿te fijas? De mis hijos. Él admiraba mucho a las mujeres chilenas, cómo salían adelante con los hijos. Le parecía extraordinario. Para nosotros no es espectacular que las mujeres hagamos lo que hacemos en ese tipo de situaciones, pero a él le parecía casi de extraterrestre sacar 3 chiquillos adelante cuando estás en una etapa de separada. Entonces decía Ronald, uno no es papá y mamá a la vez, uno es solo mamá, los 2 roles juntos no son. Y bueno, nos íbamos de conversa. A Ronald le interesaba mucho siempre el tema de la familia, ¿ah? De dónde eres, pero el de dónde eres de como ese arraigo de algún lugar, no de dónde eres de tal o cual familia, sino del lugar. Entonces, bueno, ahí yo le conversé, ¿no es cierto?, la ascendencia francesa, que la familia de mi padre era de Lyon, en Francia. Él me explicaba mucho más de lo que yo sabía de Lyon, ¿te fijas? Y saltábamos de un tema a otro, cuántos hijos tenía, qué sé yo, el colegio, dónde yo había estudiado, qué pensaba, qué creía, si era feminista, no era feminista. De repente, y tú sabes, qué sé yo, por qué Aysén se llama Aysén. Entonces yo le decía, sí, hielo, ice, y en fin, Aysén, y de ahí había salido el tema y le pareció muy simpático que yo supiera por qué se llamaba Aysén, ¿te fijas? Pero era un chapsui, por así decirlo, de conversaciones de todo tipo. Y ahí yo me di cuenta que a él le impactaba que las mujeres, yo fui una mujer que me separé con 27, 28 años, soy de esas mujeres que se casaban a los 17, ¿te fijas? Entonces a los 27 ya tenía 3 hijos, separada y haciéndome cargo, en condiciones que muchas mujeres chilenas se hacen cargo, pero a él le parecía impresionante, ¿te fijas? Entonces, y de qué forma él sentía que yo transmitía a mis hijos parte de mi pasado, de mi ser, ¿ya? Entonces, sentía Ronald que yo le brindaba a Mario mucha familia, ¿te fijas? Ambos somos de relaciones separadas, entonces esto le daba el núcleo a Mario,
núcleo que él compartía, Ronald, en estas navidades o en estos trabajos de repente en esta casa, y después ya en Isabel Riquelme, ya con la tecnología y los computadores de avión último modelo que tenía Ronald, porque yo tengo mi pobre Mac chiquitito, te fijas, pero eso es un remedio a la capacidad técnica que él ya tenía en sus equipos, te fijas. Entonces, lo que yo conversaba con Ronald no era lo que Mario conversaba con él, porque Mario es más escueto, te fijas, de pocas palabras, y Ronald era bueno para hablar, para conversar. A mí también me gustaba conversar, me gusta conversar, y también él era un libro más que abierto para cualquier persona, porque de repente te daba luces de diferentes temas que uno a veces lo tenía como interés y él te los desarrollaba, te fijas. A mí también me gustaba mucho Benjamin, qué sé yo, saltábamos, o yo le hablaba, por ejemplo, me interesaba la cosa política, porque en nuestro país, con todos los vaivenes políticos, me gusta Hannah Arendt, y a Ronald no le gustaba Hannah Arendt, y yo le daba mi opinión por qué me gustaba Hannah Arendt y a él no. Como uno cuando le tiene efecto a las personas, te fijas, tú terminas accediendo, no que compartas esa opinión, sino, como diría Maturana, ese respeto genuino del legítimo otro, y por último, un hombre que sabía todo lo que sabía, mucho más de lo que podía saber yo. Entonces, está bien, era así. Te fijas, no entrábamos a... Porque él cuando se peleaba, uno sabe de peleas con muchos, eran a muerte. Conmigo nunca existió esa situación, ¿no? Era como Mirellita, qué sé yo, era muy cálido conmigo, sentía que le gustaba que yo estuviera con Mario. En lo personal, lo mío, te fijas, era no del ámbito, te fijas, la persona que es, porque ni siquiera yo me refiero a él como el personaje, sino la persona intelectual que es, te fijas. Entonces, y también, ya sea por de repente los lanzamientos de sus libros o por otras personas que yo califico como personas muy versadas y que merecen mi respeto intelectual, de aquello que yo puedo decir intelectual desde la perspectiva de una mujer que es una persona común y corriente, ¿te fijas? Me lo validaba cuando yo lo escuchaba a él, o cuando de repente uno decía una idea y él la desarrollaba completamente, ¿te fijas? Entonces uno sentía como el privilegio de tener ese acceso a una persona que te podía brindar mucho más de lo que te podría brindar de repente una cátedra universitaria, un diplomado, qué sé yo, tenerlo ahí. Pero siempre enganchaba con cosas de la familia. Entonces, y entra Marcela con su hijo chiquito y él, ¿quién es? Entonces Marcela le dice Silvestre, qué lindo nombre. Cuando, por ejemplo, a Mario le parecía un chiste que Silvestre se llamara Silvestre, porque era el personaje del gato ese de la tira cómica. En cambio, a Ronald le parecía súper interesante que se llamara Silvestre. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas. Silvestre se lo regaló en una Navidad a Ronald. Y Ronald ya estaba enfermo. Entonces, aquí el chiquito, como de 4 años, se da cuenta que se está hablando de alguien que está enfermo, o por su mamá sabía, oye, Ronald está enfermo, qué sé yo, pórtense bien, tal vez quizás que le decían en su casa, y todos hicimos un regalo significativo a las personas. Y le dice a Ronald que ese dibujo, él lo siente así, que él es un guerrero, Entonces Marcela le pregunta, ¿y por qué Ronald es un guerrero? Porque él está enfermo, pero es un guerrero. Es como, en un niño de 4 años, quería decir como, se la puede con la enfermedad, una cosa así. Y Ronald lo sentimos que tomó el dibujito con mucho afecto, que le impresionó que el niño lo viera de esa manera, y la prueba está que después él lo enmarcó, el dibujo, ¿no es cierto? Y en algunas fotos uno lo puede ver en el ataúd de Ronald, está ahí el dibujito enmarcado. Y lo que te decía momentos atrás, Salomón hizo un gesto muy lindo en ese momento y le dice a Silvestre, ¿no es cierto?, en su español, alemán e inglés, que al pobre chico había que como describirle lo que le estaba diciendo Salomón,
y Salomón le decía si le autorizaba para llevarse ese cuadro, así con ese cuadro, a Alemania. Entonces Silvestre le dijo, sí, claro, como por supuesto, es tuyo, una cosa así. Entonces sentimos que en ese momento, en esa Navidad, el regalo con más significado, porque todos hicimos una cartita, yo no me acuerdo de repente qué le regalé a otro, o a lo mejor otros que le regalaron a los distintos, pero el dibujo de Silvestre marcó el día, el momento, y le hizo muy bien a Ronald que un niño lo percibiera así, y tal vez le dio esperanza de que sí podía ser un guerrero y ganar esa pelea. Y Ronald tenía la capacidad de hablar con intelectuales del más alto nivel, de tú a tú, como con la persona más sencilla, de menos capacidades cognitivas, tal vez, de menos educación, con la misma, en una relación no simétrica, sino que era en una relación de tú a tú muy igualitaria. Eso es una condición que no todas las personas tienen, te fijas, a las personas muchas veces les cuesta bajarse del pedestal y se relacionan distintos dependiendo el interlocutor que tengas. Y él se acomodaba, ahí era Ronald el almacenero, por decirte, lo hablaba de tú a tú, o Ronald con el personaje que pudiera estar hablando. Y yo recuerdo días antes, cuando nos llamaron, estábamos en Olmué con Mario, en uno de los episodios ya estaba Salomón, previo a los días en que falleció, y Ronald de repente se acerca así desde su cama y me estira el brazo para que yo le tome la mano. Y yo me estiré, y como tengo dificultades físicas, estuve mucho rato ahí con su mano, que él quería tomar mi mano, así, y le tomé la mano, pero ya de repente a mí no me daba el físico. Fue un momento largo, de la mano así, hasta que yo me reincorporé, me pude parar, ¿no es cierto? Y yo sentí que me faltó tiempo de haber estado más rato con la mano tomada de él. Pero mi físico no lo podía, ¿te fijas? Pero sentí de alguna forma que era una como despedida, ¿ya? Que era como, gracias por tanto supermercado, por tanto Sodimac, por tantos pagos de cuenta telefónica. Pero era más que eso, él tenía como un aprecio como a la mujer chilena, era como eso, era un cuento por ahí. Así que yo lo recuerdo con mucho cariño, mucho cariño.